Alejandro Rosas, mi divulgador de historia favorito. Muchas gracias por venir a Katia 360 otra vez. Pues estás presentando este nuevo libro, La Revolución de los Espíritus, Francisco Ignacio Madero. Primera pregunta. A mí me habían dicho que era indalecio. ¿Viví engañada? Absolutamente. ¿Cómo? Como los 117 millones de mexicanos. Entonces, ¿alguien se lo sacó de la manga o qué? Mira, no, yo no he podido encontrar quién pudo haber trastocado el nombre. O sea, el acta de nacimiento y la fe de bautismo dicen perfectamente Francisco Ignacio Madero. Y lo sabemos porque además los papás eran devotos de San Francisco de Asís y de San Ignacio de Loyola. Lo de indalecio, hay una teoría espiritista que dicen que él quiso renunciar a su segundo nombre porque los jesuitas enseñaban bajo la típica frase de la letra con sangre entra. Entonces quiso como borrar, él estudió con los jesuitas, quiso borrar ese pasado y que supuestamente había adoptado el indalecio de algún tipo de espírita que conocía o algún espíritu. Pero no hay ni siquiera hay una comunicación de los espíritus donde diga, oye, cámbiate por indalecio, ¿no? Okay. O sea, entonces totalmente ya déjenlo atrás. Es como cuando hablamos del cumpleaños de Porfirio Díaz que lo cambió para celebrar la independencia a él. No, eso no es cierto. ¿Tampoco es cierto? No. Oh, qué barbaridad. Bueno, muy bien. A ver, cuéntame. Todos crecimos también sabiendo, pero como un subrenglón, como un apunte, ¿no? Que Francisco Ignacio Madero pues había sido un hombre espiritista, ¿no? Que creía en los espíritus. Pero yo creo que no habíamos sabido, hasta esta biografía tuya, la importancia que tuvo esta creencia, pues ahora sí, en cómo fraguó su destino y cómo lo determinó. Sí, tú te acercas a los biógrafos principales y siempre encuentras en ellos la característica común de que el espiritismo era casi incidental. Sí. El que escarbó más fue Krause y él sí ya te muestra lo importante que pudo haber llegado a ser el espiritismo. Pero yo incluso presento ese libro como es la única biografía espiritista que existe hasta el momento sobre Madero. O sea, porque está la novela de Ignacio Solares, pero es novela. O sea, si tú quieres entender a Madero en el 2018, tienes que transitar forzosamente por lo que fue la filosofía, porque no era religión, la filosofía que lo definió a él desde que la conoce estando en París allá por 1889 y hasta que lo asesinan en 1913. Así es. Incluso haces un paralelismo, antes de entrar al espiritismo, que es determinante sobre cómo hizo lo mismo para impulsar el espiritismo que la democracia. Los mismos caminos, ¿no? O sea, fundación de clubes, una publicación importante que fue la Cruz Austral en el espiritismo y el antirreeleccionista en lo político. No, me encanta que tú tomes ese punto porque yo creo que es el punto central para ver cómo transfirió toda la filosofía espiritista al mundo cívico. Y ahí se combinan dos partes. Una muy real, o sea, de carne y hueso, que es lo que estás diciendo. Él funda un periódico que es el antirreeleccionista, tiene la Cruz Astral, escribe un libro muy importante político que es La Sucesión Presidencial en 1910 y escribe en términos espiritistas su manual espírita, funda el partido, funda un círculo para hacer sucesiones espiritistas, correspondencia con espiritistas, correspondencia con política, todo, haz de cuenta que era un espejo. Así y es increíble porque punto por punto lo desarrolla en términos de la política. Donde ya podemos empezar a hablar del más allá es cuando, primero, hay que aceptar que Madero era medium escribiente. Ajá. ¿Qué es un medium escribiente? Pues mira, se supone que un medium, hay muchos tipos de mediums, que son los que, como su nombre lo indica, son el instrumento que media entre el mundo espiritual y el real, bueno, o el físico. Exactamente. Y entonces hay muchos, el que te posee, el que se manifiesta, etc. En el caso de Madero, él se pone en trance y ejerce la escritura automática. Y esa escritura automática son mensajes del más allá o de los espíritus. Y entonces cada mensaje lo va dejando él por escrito. Afortunadamente sobrevivieron a nuestros días. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo sobrevivieron? ¿Dónde lo rescataron? ¿Lo guardó su familia? Lo guardó su familia, pero además fíjate que él era muy ordenado. Entonces, es más, somos más desordenados ahorita, porque hay como 5 fondos documentales sobre Francisco y Madero en el Archivo General de la Nación 1, en la Secretaría de Hacienda otro, en el Centro de Estudios de Historia de México de Carso otro más, en la Biblioteca Nacional. En vez de juntar todos en uno, no, hay que ir buscando.
pero él dejó todo muy metódicamente ordenado. Eso, cuando lo asesinan, su secretario particular o algún ayudante personal esconde toda la documentación en el castillo de Chapultepec y años después la rescatan y la entregan. Entre esas cosas, entre mil cosas, por ejemplo, toda la biblioteca espiritista que él consultaba la tiene Carso en el Centro de Estudios de Historia de México. La parte de las comunicaciones, en algún momento dado, las tenía un particular y las compró Lorenzo Zambrano, que en paz descanse, porque él es descendiente o era descendiente de los Madero. Exacto. Igual que Alfonso Romo, por cierto, claro. Y Gustavo Madero, el senador. Exactamente. Bueno, Alfonso Romo fue de los que patrocinó la publicación de las obras completas de Madero en el siglo pasado, cuando yo estaba en Clio. Y entonces yo tuve en mis manos los originales de las comunicaciones espiritistas, que es muy curioso porque los espíritus le dicen a Madero, tienes que escribir en hojas foliadas, en libretas, en hojas foliadas. Y tú ves los Ay, pues qué bueno que eran tan ordenados los espíritus. Y por fecha y todo. O sea, en ese sentido es muy fácil. Ya cuando te pones a transcribir, pues de pronto tenía la letra muy, muy fea y era difícil. Pero afortunadamente sobrevivió todo eso y yo fui rastreando para esta publicación de la edición de las obras completas, porque publicamos 2 volúmenes, el de las comunicaciones espiritistas y otro que se llama Doctrina, donde viene todo lo demás, artículos, ponencias y demás. Entonces yo fui rastreando todo lo demás, artículos, ponencias, el original del manual espírita, que por cierto, yo me encontré uno en una biblioteca, en una librería de viejo en el centro. Pero a ver, estos espíritus con los que se comunicaba después de orar en su rancho Australia, en Coahuila, donde iba a pues, concentrarse, le dictaron hasta, el libro de la sucesión presidencial. No le dictaron el libro, pero sí le estaban diciendo, ponte a escribir, siéntate a escribir, sí. Lee México a través de los siglos, necesita documentarte, busca la prensa, etcétera. O sea, sí lo fueron guiando. ¿Eran como su director de tesis o qué? Exactamente. Y él los va obedeciendo, pero nunca le dictaron los párrafos. Ok. Y yo tengo la teoría, y esa es solo una teoría que jamás nadie lo va a poder comprobar, así que no me vengan con que, oye, y tus fuentes, con qué las confrontas. Este caso te voy a decir por qué. México y su historia. Tú sabes que en la historia, y seguramente pasaste por las de Caín como muchos estudiantes, cuando tenías que aprenderte los 18,000 planes políticos de la historia de México. El de Iguala, el de Ayutla, el de Ayala, el de Empacadora, el de Guadalupe, el de Agua Prieta y 10,000 más. La Noria, Tuxtepec, etcétera. Sí. Ok. Generalmente, si tú te crees un caudillo de prestigio, haces un plan. Todos lo hicieron y todos lo firmaron. Pero el único plan de toda la historia de México que te dice, que le avisa a su enemigo, oye, me voy a levantar en armas a partir del domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Sí. ¿Cuál es el propósito de avisarle? O sea, en todo caso vas corriendo la voz, rumor en rumor y de boca en boca. ¿Para qué? Para que se esparza la noticia, pero que no sepa tu enemigo. Y él publica fecha, hora y lugar. Claro. Yo creo que ese fue la última vez que él tuvo una sesión espiritista y los espíritus le han de haber dictado que pusiera esa hora. Si no, no hay manera de explicar, serías muy ingenuo. Y Madero yo creo que tenía todo menos ser ingenuo. Aunque al final, como dices tú, parece que se quiere como inmolar, ¿no? Yo creo que sí. O trascender, ¿cómo le decían? Descarnar. En la doctrina espiritista, cuando tú mueres, reencarnas en algún otro lugar, ¿no? Sí. Primero desencarnas, que es el acto de morir. Y luego reencarnas. Bueno, además, él recibía supuestamente comunicaciones de Benito Juárez, ¿no? O por lo menos afirmar BJ. Exactamente. ¿No? Qué bueno que también lo mencionas porque muchos historiadores han dicho que se comunicaba con Juárez. A ver, la única comunicación de todas, porque los espíritus, a través de Madero, medium escribiente, firman, ¿no? Entonces firma Luis, firma Pedro, firma Juan, Raúl, que fue Isabel. el primero, sí. Sí. Y las 2 grandes presencias espiritistas o espirituales de Madero o sus guías son Raúl en la primera etapa y José en la segunda. Pero bueno, después de todo eso, la última comunicación espiritista solo dice BJ. Yo me aventuro igual, hipótesis, a decir que por el tono de lo que le dice BJ, podría haber sido Benito Juárez, porque habla de la República, habla del imperio de la ley, habla de las instituciones, habla de que debe de salvar a la patria y demás. Pero no tenemos la certeza de que habrá sido ni Benito nunca lo Juárez. tendremos, a menos que hiciéramos en ese momento una sesión espiritista y bajaran Madero y Juárez. Claro, que estaría bien. Por eso yo te digo que yo hablo con los muertos. Al Sí, final, claro, exacto. hice hablar a Madero que me contara su historia de... Sí. Tú, un espiritista laico, por así decirlo, ¿no? Oye, pero la página 61 me sorprendió mucho.
el espíritu José le dice, ya no te perteneces. Perteneces a la patria y deberás darte cuenta de tus actos. ¿A qué te suena? Sí, me suena a varias personas, pues no solamente es una declaración reciente de nuestro presidente constitucional, de otros caudillos, ¿no? Pero, ¿qué será? Porque esto como que suele repetirse. Yo creo que suele repetirse en los personajes que se creían elegidos. Bueno, claro, es que para armar algo así, pues sí tienes que tener una buena autoestima, ¿no? Sí, claro. Aquí son los espíritus lo que le dicen eso a Madero. Porque recuerda, primero lo preparan espiritualmente, o sea, ya no vayas a burdeles, ya no te pongas borracho, ya no No, porque juegues además pool. era un junior de su época, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, exacto. claro. Porfirista, ganadero, Sí, dueño de sí. ranchos, ¿no? Y entonces empieza a perfeccionar su espíritu, a someter las pasiones, y ya terminando esa parte, la segunda parte de las comunicaciones, que son del 7 y del 8, 1907 y 8, es cuando le revela Raúl, el otro, José, perdón, Raúl es el que lo primero, sí. educa ética y moralmente, y José es el cívico. Ahí es donde le dice, tú has sido el elegido. A ti te ha elegido nuestro Padre Celestial para que salves a México de caer en el precipicio hacia donde se dirige. Y Madero lo cree. Claro, claro. Madero se cree que sí es el elegido, que sí tiene una misión y por eso voy derecho, no me quito. Y entonces también ves frases otras. Nosotros debemos de triunfar porque representamos el bien, dice Madero. Perdón, papacito, no. O sea, qué bueno que representes el bien, pero está Huerta y están los traidores y ojo, abre. En ese sentido, sí fue ingenuo o se inmoló, como Yo creo dices que tú. sí. Yo creo que él pensaba, pues no ingenuo. O sea, Que una fuerza lo iba a salvar o algo así. sí, yo creo que exactamente. Pues la revolución de los espíritus, gracias. Está muy bonito. Está muy bonita, Dani. Muchas gracias. Ustedes no se vayan. Hay más de esta entrevista con Alejandro Rosas y como siempre yo los espero en Facebook y en Twitter.